El mundo tiembla y esta vez es en serio. Algo muy grave acaba de suceder. Por primera vez en la historia el precio del barril de petróleo cae por debajo de los $0, y no solo eso, en realidad ahora tiene un precio negativo, esto es, su valor se sitúa en menos $37 por barril de crudo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora los productores de petróleo tendrán que pagar para que los compradores se lleven el petróleo que sus pozos petroleros están produciendo ahora mismo. Esto, como se entiende, es verdaderamente grave, pues para países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Venezuela, Rusia y México, entre otros muchos países, esto representa una catástrofe nacional de proporciones inimaginables, pues no solo ahora no obtendrán nada por su petróleo, sino que ahora tendrán que pagar, y mucho, para que se lo lleven los clientes. ¿Y qué dicen ustedes? Pues simplemente que cierren los pozos, ¿verdad? Pues no, señores, eso no es tan simple de hacer. Para cerrar un pozo petrolero se necesita mucho dinero y mucho esfuerzo. No es tan simple como cerrar la llave y ya. No, en realidad para cancelar un pozo petrolero se tiene que dejar que se extinga por sí solo, quemando todo el gas y petróleo que salga de él. Pero también se puede dinamitar para extinguir la flama. Es decir, hay que quitarle todo el oxígeno para que se pueda extinguir la flama y luego dinamitar la boca del pozo para sellarlo, porque si simplemente se cierra la válvula o se pone un tapón en su boca, la presión es tan alta que termina por romper las válvulas o los sellos que se le hayan puesto. Por lo que, además de la misma destrucción del pozo, se corre el riesgo de provocar una enorme explosión y posterior incendio que sería mucho más difícil de apagar y que se saldría completamente de control, poniendo en peligro la vida de muchas personas. Como vemos, este es un serio problema para los países productores de petróleo, pues no solo tendrán que dejar de recibir ingresos y quemar todo el combustible que salga de los pozos, con la consiguiente contaminación masiva del planeta, sino que además tendrán que pagar enormes cantidades de dinero para que se lleven el petróleo, o tendrán que pagar mucho dinero para sellar los pozos petroleros. Pero aquí no se acaba el problema, en realidad apenas comienza, y es que los tanques de almacenamiento de petróleo ya están a su máxima capacidad, así que los compradores ya no pueden comprar más petróleo porque ya no tienen dónde almacenarlo. De esta manera el problema es solo para los productores e, indirectamente, para el planeta entero. Pues si se opta por quemar el petróleo, se generará un enorme problema de contaminación ambiental global. Aunque aún queda otra opción para resolver el problema, y esta consiste en inyectar todo ese petróleo que no se venderá a partir de ahora en los pozos petroleros ya secos. Así, se resuelve el problema de dónde almacenar tantísimo petróleo que ya no se venderá, pero, por otro lado, eso también representa un enorme gasto para los países productores de petróleo, aunque creo es la solución más ecológica y más económica por el momento. Aunque cabe aclarar que muy probablemente este petróleo que se ha inyectado en los pozos petroleros ya secos ya no se volverá a recuperar jamás y, por lo tanto, representará pérdidas adicionales para los países productores de crudo. Además, hay países como Arabia Saudita, Venezuela, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros países, que su economía depende casi en un 80% de la venta de hidrocarburos. De esta manera el impacto en sus economías será terrible. Mientras más dure el problema, más severa será la crisis para esos mismos países. Por otro lado, debemos recordar que algunos de ellos ya están en crisis económica crónica, no tanto por su incapacidad para generar riqueza, sino por las malditas e ilegales sanciones económicas que Estados Unidos impone a esos países. Entre estos países podemos mencionar muy especialmente a Venezuela e Irán. Dos países que dependen en gran medida de la venta del petróleo, pero sobre todo Venezuela, porque Irán tiene una economía más diversificada, además de que es una potencia en varios sectores de la economía regional, en sectores como la producción automotriz, la industria metalúrgica, la industria pesada, la industria aeroespacial, etc. Es decir, a Irán no le afectan tanto las sanciones económicas, pues es autosuficiente en muchos aspectos, pero no podemos decir lo mismo de Venezuela. Este país sí va a sufrir un terrible impacto en su economía, pues no solo dejará de percibir ingresos por este sector, sino que desde hace años sufre bastante por el embargo económico que ejerce ilegalmente Estados Unidos sobre el país.
embargo que implícitamente es aceptado por muchos otros países al no protestar y al obedecer las restricciones que Washington impone sobre Caracas. En este sentido hay que destacar la actitud que asumió Rusia y China con respecto a las sanciones económicas que impone Washington contra Venezuela, pues no solo no las acatan, sino que las denuncian y exigen el levantamiento de las mismas. Algunos dirán que Rusia recula y agacha la cabeza ante Washington al sacar sus inversiones de Venezuela, pero nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto que la empresa petrolera estatal rusa Rosneft sacó sus inversiones de Venezuela a raíz de las sanciones que Estados Unidos les impuso, la realidad es que las inversiones no salieron del país bolivariano sino que solo cambiaron de dueño, entre comillas, pues en realidad las acciones que Rosneft poseía de la empresa petrolera estatal de Venezuela solo cambiaron de manos rusas, entre comillas nuevamente, pues estas pasaron a manos del gobierno ruso, pero las inversiones se mantienen en Venezuela. No han salido del país, como a mucha gente le gustaría que sucediera, como a esos pro-yanquis ignorantes. Esto no es más que otra jugada maestra de Vladimir Putin para burlar las sanciones estadounidenses. Resumiendo, esto que se nos viene encima va a ser terrible y va a representar un parteaguas en la historia humana contemporánea. Una solución, y quizá la más prudente, es reabrir la economía desde este momento. Claro que no es solo iniciar actividades económicas y ya. Lo que se debe de hacer es iniciar actividades, pero tomando todas las precauciones posibles. Es decir, utilizar cubrebocas obligatoriamente, mantener una distancia adecuada entre personas, no salir más que para actividades esenciales y para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Claro que estas son medidas temporales, no permanentes como mucha gente anda diciendo por ahí, que nuestra vida cambiará radicalmente a partir de ahora y para siempre. No, en realidad estas son medidas temporales en lo que la gente adquiere defensas contra esta enfermedad, y en lo que se termina de desarrollar una vacuna contra la misma. No les crean a todos esos alarmistas que andan diciendo que esta crisis va a cambiar nuestras relaciones sociales para siempre. Lo que sí va a cambiar, y por un largo rato, es la economía, pues a partir de ahora muchas empresas y bancos desaparecerán y serán sustituidos por otros nuevos, mientras que muchos países nacionalizarán prácticamente toda la economía, es decir, nacionalizarán en gran medida todo el aparato productivo nacional, o sea, se socializará la actividad económica o, en otras palabras, habrá una vuelta al comunismo y socialismo, o, al menos, verán nacer una versión cuasi capitalista de la economía, o cuasi socialista en su defecto. Será una versión muy parecida a la forma de gobierno actual de China. Pero también podría darse la versión contraria, es decir, que esto se convierta en un pseudo-feudalismo, o neofeudalismo, pues con el rescate de las grandes empresas, y grandes bancos, los sistemas de producción se volverán en propiedad de menos manos. Es decir, un grupo más pequeño de individuos poseerá prácticamente la totalidad de los sistemas y medios de producción nacional e internacional, mientras que el resto se convertirán en mera mano de obra esclava, o semi-esclava, pues trabajarán solo para obtener lo mínimamente suficiente para sobrevivir, mientras que los ricos se harán más ricos, y los megamillonarios se harán más megamillonarios, mientras que la clase media prácticamente desaparecerá y todos nos convertiremos en solo obreros mal pagados de esa élite dominante gracias a los presentes rescates, y los anteriores, de estas élites financieras anárquicas. Quizá lo mejor que le puede pasar a la gente es que se vuelva un sistema social y político semejante al chino, y no a un neofeudalismo tal como quieren las élites occidentales. Ya vimos cómo el sistema de gobierno chino ha resultado sumamente eficaz a la hora de organizar la economía y de afrontar las crisis, tal como la crisis presente. Claro que eso depende en mucha medida de la idiosincrasia de los pueblos, y muchos pueblos no son muy amantes de la disciplina y el trabajo tal como si sucede con las sociedades asiáticas, tales como la japonesa, la china, la coreana, etc. Esta es la verdadera solución al problema, es decir, la reactivación de la economía. Claro que se pagará un costo. ¿Y cuál es ese costo? Pues la muerte de muchas más personas de las que ahora perecen. Para evitar en lo posible ese escenario, se debe proteger mucho a los ancianos, tomar acciones como proveerles de todo lo necesario para que no tengan que salir a trabajar o a comprar los víveres.
Además, las personas con problemas de salud previos, tales como la diabetes, cáncer, hipertensión, etc., deberán tomar todas las precauciones posibles para evitar contagiarse y, de ser posible, no salir de sus casas más que para lo esencial. Porque no perdamos de vista que, si se toma esta medida, las cifras de contagios y, por consiguiente, de muertes, aumentará exponencialmente. Pero si no se toman las medidas necesarias, quizá el remedio será peor que la enfermedad. Claro que, en caso de tomarse esta decisión, esta no necesariamente se tiene que aplicar de inmediato. Hay que ver cómo evoluciona el mercado petrolero, y en sí, fijarse cómo lo hace todo el mercado, para ver si es inevitable tomar esta decisión. Quizás estos precios negativos del petróleo solo sean por un breve periodo de tiempo, pero si no se comienzan las actividades económicas pronto, veo muy difícil que se revierta el proceso y, por el contrario, se agravará aún más. Hay que entender las cosas y no hablar por hablar, y tampoco dejarse llevar por la opinión de ignorantes que no saben nada y que no comprenden nada, y solo hablan porque Dios les dio boca. Afortunadamente para los mexicanos, la economía de México no depende tanto de la venta del petróleo, pero sí es un importante ingreso para el gobierno. De esta manera el país azteca debe despertar y dejarse de tonterías, y pensar con la cabeza y no con las patas. Hay que reconocer la realidad y no andar diciendo que el bicho es una mentira. Es una realidad, pero es una realidad que se puede combatir eficazmente si se toman las medidas adecuadas y dejan de andarse llevando por opiniones de ignorantes y charlatanes que solo hablan para ganar seguidores. Aunque, como lo vuelvo a repetir, desgraciadamente habrá víctimas, pero quizás será peor que no se haga nada y se restrinja totalmente la actividad económica. El mundo debe despertar y comenzar la actividad económica de inmediato en las condiciones más favorables posibles, como las que ya mencioné. En esta crisis los únicos que están ganando son las cadenas transnacionales de venta por Internet, tales como Amazon. Pero en este caso solo ganan unos pocos, mientras que el resto pierde. Y esto porque prácticamente se ha paralizado la economía. Es necesario hacer algo para que estas grandes empresas no se conviertan en monopolios absolutos y destruyan al resto de competidores, porque entonces estaremos en manos de esos individuos. Pero volviendo al tema del petróleo, sucede que no solo países pobres van a sufrir por esta situación, pues también la padecerán países como Estados Unidos, país que el 50% de su industria petrolera depende de la producción de petróleo de esquisto. Esto es, del petróleo que se obtiene por el método de fracturación hidráulica. Este método de producción petrolera es sumamente caro, de tal manera que para producir un solo barril de crudo se necesita invertir $40. De esta manera se entiende por qué todos esos productores de petróleo de esquisto son los primeros en caer y, con ellos, los grandes bancos estadounidenses. Por lo tanto, la mitad de toda la industria petrolera estadounidense ya está en quiebra técnica. Y no solo están en quiebra, sino que ahora no solo no producen nada, sino que también están ahogados en deudas. Y se entiende que, si están ahogados en deudas, lo están con los grandes bancos estadounidenses. De tal forma que, si cae la industria petrolera de Estados Unidos, con ella caerán todos los grandes bancos estadounidenses, pues esta industria del esquisto está sumamente apalancada con préstamos bancarios. De esta manera podemos entender que esta es una situación sumamente grave para los mismos Estados Unidos, pues en la práctica toda su industria petrolera está en quiebra técnica y, por lo tanto, también lo está su sistema bancario y mercantil, así como el bursátil. Es aquí donde se puede entender el por qué la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos han salido al rescate de toda la industria petrolera estadounidense, así como de su sistema bancario. Aunque en realidad la Reserva Federal es la que ha salido al rescate de los mismos Estados Unidos, pero eso no es gratis. En realidad de lo que estamos hablando es que el gobierno estadounidense ha triplicado su deuda pública para poder salvar a los bancos y empresas considerados estratégicos y demasiado grandes para caer. De esta forma el gobierno estadounidense ha emitido nueva deuda, es decir, ha emitido nuevos bonos del Tesoro norteamericano, para rescatar a banqueros y empresarios, o sea, para salvar a los ricos y megamillonarios, como siempre, mientras que los pobres se jodan. De esta manera podemos considerar que los Estados Unidos están realmente en quiebra técnica. Resumiendo,
Las caídas de los precios internacionales del petróleo menos $37, hasta el momento, representa una inflexión en la historia moderna de la economía global. Economía que por primera vez en la historia del hombre se puede considerar verdaderamente global, pues todo depende de una cadena global de suministros, y si un escalón de esa cadena se rompe toda la cadena. Y eso es precisamente lo que estamos viendo con esta implosión de los precios del petróleo. Esto es histórico y jamás visto en la historia del hombre, y si no se toman las medidas adecuadas ya, el problema comenzará a engullir a otros sectores de la economía. Ha empezado por el petróleo, pero entre más tiempo pase y no se haga nada, otros sectores de la economía comenzarán a morir. Petróleo WTI cierra en menos $37.63 por barril, tras registrar una caída de un 305,97% en un día. Ha proseguido su caída en picado este 20 de abril debido a la crisis de demanda global causada por la crisis. Los futuros del petróleo estadounidense WTI para entrega en mayo han registrado este 20 de abril una caída récord, bajando al cierre de la bolsa NYMEX hasta menos $37.63 por barril, lo que representa una caída de un 305,97% en un día. Tras este desplome, el crudo de esta marca ha caído por primera vez en la historia por debajo de $0 por barril. Ahora mismo no vemos ningún alivio a corto plazo para este mercado. Permanecemos realmente preocupados por las perspectivas sobre el crudo a corto plazo, declaró este lunes Eli McCrory, de RBC Capital, en un comentario para la CNBC. ¿Qué significa el precio negativo del petróleo? El precio negativo del petróleo significa que los depósitos de petróleo están llenos, y los productores de crudo se ven obligados a pagar a los compradores para que los recolecten. Esto evita el cierre de los yacimientos. Las caídas de los precios del petróleo se debe a la crisis de la demanda del petróleo como consecuencia de las medidas de cuarentena tomadas por varios países para detener la propagación del bicho. Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, el exceso de suministro de petróleo en abril será de 29 millones de barriles por día, y en promedio en 2020 será de 9,3 millones de barriles por día. El West Texas Intermediate, WTI, es una clase de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma que sirve como referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo. Es mucho menos pesado que el Brent y tiene bajo contenido en sulfuro. Además, el precio del crudo Brent para entrega en junio ha caído este lunes en la bolsa londinense ICE. Sus futuros han bajado un 7,87%, hasta situarse en $25.87 por barril. El Dow Jones pierde más de 500 puntos tras la histórica caída del precio del crudo WTI de un 305,97% en un día. Los índices de Wall Street cerraron este lunes con una caída significativa tras la histórica disminución de los precios del crudo WTI. Los mercados se vieron gravemente afectados por eventos sin precedentes en el mercado del petróleo. El índice Dow Jones ha perdido más de 590 puntos, o 2,44%, tras el cierre de las cotizaciones este lunes. Los índices S&P 500 y Nasdaq han caído un 1,79% y un 1,03%, respectivamente. Este lunes, los futuros del petróleo WTI para entrega en mayo han caído en picado un 305,97%, a menos $37.63 por barril, debido a la crisis de demanda global. Tras este desplome, el crudo de esta marca ha caído por primera vez en la historia por debajo de $0 por barril.